vacaciones. Nada que ver las vacaciones, pero las vacaciones. Entonces, yo creo que los otros profes igual van a dar vacaciones. Es muy probable. Es muy probable, por cierto. Hoy día comenzamos con cadenas alimentarias. Igual vamos a hacer un poquito de repaso, ¿ya? Un poquito de repaso de fotosíntesis, que vimos un montón de fotosíntesis. De hecho, el resumen de fotosíntesis con el que vamos a empezar, ¿ya? No es que quiera echarme flores, como siempre digo, pero quedó bien bueno. Así que si, por ejemplo, cuando estés estudiando y quieras como meter todo el contenido en una hoja, como en un mapa conceptual, ese es el mapa conceptual al que tenemos que llegar. Si eres capaz de replicarlo, por así decirlo, o llegaste a ese mismo, está ahí al otro lado con las dos clases de fotosíntesis que tuvimos. ¿Ya? Recuerda que tuvimos una clase de fotosíntesis fácil, por así decirlo, y otra que es un poquito más complicada con la que vimos gráficos. ¿Ya? Complicada en el sentido, o compleja en el sentido de que la pregunta puede ser más compleja. Ya, pero no necesariamente así que sea, oh, esto fue muy difícil, me salió un mito de la cabecita viéndolo o repasándolo. ¿Ya? Ya, pues vamos entonces con cadenas alimentarias, que por cierto está directamente conectado con lo que vimos las 2 semanas anteriores. Así como que igual vamos a poner a prueba un poco lo que vimos. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, todo esto en realidad está conectado, incluso también está conectado mucho con lo que vimos en el electivo de evolución. ¡Ah! Y revisé la clase, pues me hiciste dudar, pues. La semana pasada en la clase del electivo me dijiste que había una lámina que había, no, 2 láminas que habíamos reciclado. Ya, pues me puse a buscar, y no pillé que, por lo menos la clase no la había hecho. Así que no repetí la clase, por lo menos. Pero, sí, pues efectivamente la lámina la habíamos reciclado. Así que no estaba mal de la memoria, pues efectivamente ya la habíamos visto, pero con un ejemplo de un ejercicio. Fue por eso que ya habíamos visto esa lámina donde salía el bosque, los cactus y un manzano, creo que lo habíamos puesto también así como para amenizar ahí el bosque que habíamos visto. Ya, pues, vamos entonces con cadenas alimentarias. A esto tenemos que llegar, por cierto, cuando repasemos fotosíntesis. La fotosíntesis la dividimos en estructuras celulares, ya las estructuras que se encargan del proceso fotosintético, las etapas del proceso fotosintético y los factores que los vimos en una clase aparte. Ya, esos fueron estos dos primeros de acá, fueron la primera clase y los factores fueron la clase final, ya, la segunda. Y en las estructuras celulares, lógicamente, ahí tenemos los cloroplastos, y los cloroplastos tienen sus propias segmentaciones y divisiones internas. Y ahí tenemos el estroma, que es como el equivalente al citoplasma. Ya recordemos que el cloroplasto es muy parecido, por cierto, a una bacteria, muy parecido a una bacteria del cloroplasto. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar que es como si fuese una célula dentro de otra célula. ¿Ya? Y vuelvo a repetir ahí, creo que lo había mencionado antes, hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica, ¿ya? Que dice que los cloroplastos y las mitocondrias se metieron al interior de la célula eucarionte a vivir. Y ahí está, hasta el día de hoy. ¿Ya? Es una teoría porque claramente no hay forma de comprobarlo, pero hay evidencias que lo sustentan. ¿Ya? Entonces, no es tampoco así un lanzamiento al voleo de una hipótesis. ¿Ya? Hola, Bastián, ahí acabo de ver que de tu conexión, ya por si acaso, estamos viendo, repasando lo que vimos hace 2 semanas, ya, o las últimas 2 semanas en realidad, y vimos los tilacoides, que son las membranas internas del cloroplasto, y ahí se lleva a cabo la fase clara. No nos olvidemos de eso. La fase clara o fase diurna también, como la que pueden ver, o fase lumínica, o fotólisis del agua también se conoce. Teníamos varios nombres. ¿Ya? Y el estroma, que lo habíamos ya mencionado, del cloroplasto, es como ese citoplasma, que ahí hay disuelta una sucesión de enzimas, líquido, agua, ¿ya? Y ahí se lleva a cabo la fase oscura. Vamos a ver al tiro las dos etapas de la fotosíntesis, ya perdí el mouse para variar, ahí está, fase clara y fase oscura. La fase dependiente es la fase clara, porque depende de la luz, y la fase independiente no necesita luz, y esa sería la fase oscura. ¿Qué ocurre en cada etapa? O sea, más que qué ocurre, eso tenemos que saberlo también, pero como estamos en modo repaso, resumen, en la fase clara o fase dependiente, ahí tenemos lo que se genera. ATP, que es energía directa. NADPH, que es una coenzima que se transformará en futura energía. ¿Ya? Y el oxígeno que sale del agua. Y eso también tenemos que manejarlo porque lo han preguntado. ¿Ya? Yo muy bien ahí, Bastián. Acabo de ver ahí en el chat tu pregunta. Sí, todos estamos bien. Estamos ya, pero
de lleno con cadenas alimentarias, hoy aquí vamos a estar un buen rato, ya hay hartos ejercicios de esto, y todos los ejercicios de estos son muy parecidos. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, no nos van a sorprender, ¿ya? No nos van a pillar con un ejercicio porque, vuelvo a repetir, son todos muy, muy parecidos, muy, muy similares. ¿Ya? Entonces, ese oxígeno que estaba aquí es el oxígeno que viene del agua. El agua se rompe en la fase clara, nos quedamos con los hidrógenos y esos hidrógenos se los pegamos al NADP, a esto, ese H que está ahí viene del agua, por cierto, y el oxígeno no lo ocupamos y eso lo liberamos al ambiente y eso es lo que respiramos. Por lo tanto, la clásica pregunta es muy simple. ¿De dónde viene el oxígeno que nosotros, los animales, por ejemplo, respiramos? Viene del agua de la fase clara de la fotosíntesis, para que no lo olviden. ¿Ya? Y así se fue acumulando por miles, por millones de años en la atmósfera. Y la fase independiente o fase oscura, ciclo de Calvin y Benson también se llama, o ciclo de Calvin ahí es más cortito, usa el ATP del día, el NADPH del día, el oxígeno no se libera al ambiente, y el CO2 de la atmósfera, para generar esta moleculita que está aquí, la famosa glucosa. Ya, recuerden, glucosa, y a partir de glucosa vamos a generar otras moléculas orgánicas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, todo. ¿Ya? Y lógicamente volvemos al estado base, el ATP, y lo transformamos en ADP, o sea, esto aquí. Y el NADPH se libera del hidrógeno, eso se los colocamos a la glucosa, por cierto. Y esto acá, vamos a enlazarlo, por si no se acordan bien de esto. Esto se genera aquí, esto se genera acá, y esto es la molécula orgánica con la que la planta va a vivir. ¿Ya? Todo el poder energético del día se lo vamos a impregnar, ¿ya? A la glucosa para que la glucosa sea energía orgánica y eso sea comestible, por así decirlo. En realidad la planta no se lo come, pero nosotros que comemos planta y lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Sí, pues, ahí sí, nosotros le robamos sus moléculas orgánicas a las plantas. ¿Ya? Ahí todos los animales somos unos desgraciados. Y ahí sí que sí. Da lo mismo si son vegetarianos, herbívoros, no. Todos les vamos a robar la energía y somos dependientes, por cierto, de la energía vegetal. ¿Ya? Y la semana pasada, hola Catalina, ahí recién vi también que te conectaste. Vimos esto que está acá, que son los factores, por cierto. Y teníamos dos tipos de factores, los internos, que dependen de la fisiología vegetal, de la planta como especie, por lo tanto, la capacidad de hacer fotosíntesis del pastito es diferente a la de un limón, un manzano, una araucaria, etc. ¿Ya? Eso depende de cada especie vegetal. ¿Ya? Esos son los factores internos. Y los factores externos son todos factores ambientales, ya son factores que no dependen de la fisiología vegetal y que la planta en cierta forma no puede controlar. Son ambientales. Ya la temperatura, la concentración de CO2, que también lo mencionamos por ahí la semana pasada, y pasaban cositas con esos gráficos, ¿ya? Para no olvidar. En el caso de los factores internos, todos los gráficos como que eran iguales. ¿Ya? Más o menos los gráficos eran todos así. ¿Ya? En los factores internos ya variaba, dependía del factor. Recuerden el de CO2, ¿ya? El de CO2, el gráfico CO2 es muy parecido al de este acá también de los factores internos. ¿Ya? ¿Qué otra variable vimos? Concentración de CO2, temperatura y luz. ¿Ya? El de luz igual, también es muy parecido al de CO2. ¿Ya? Pero el de temperatura variaba porque teníamos un límite máximo de tolerancia de la enzima y después de eso la capacidad fotosintética de la planta se perdía, eso lo vimos la semana pasada, porque se cocinaba la planta, po. Así de simple, ¿ya? Y por eso es que el pasto se quema en el grano. Mm. Todo calza, ahí están las variables que vimos la semana pasada. Hola, pues, Catalina, ahí vi recién tu mensaje en el chat. Todo esto, si llegamos después de estudiar, ya la clase de la semana antepasada y la de la semana pasada, y llegamos a hacer un esquema parecido a este, estamos listos. Estamos listos, no necesitamos estudiar más porque lo manejamos. ¿Ya? Pueden usar este esquema, ya ahí vuelvo a repetir, están todos los PPT disponibles en el Classroom para que los puedan bajar, ¿ya? Y los pueden usar ahí para el repaso cuando puedan. Ya no se olviden de
poder hacer los ejercicios que les voy dejando a veces. Ahora les cargué harto ejercicio el otro día, así que ahí deberían tener como harto. Ahora, si van a tener, que era lo que conversaba con el Ángel antes de empezar la clase, si van a tener la próxima semana una semana de descanso en el colegio, descánsenlo, ¿ya? Porque de vuelta el 18 vamos a empezar a apretar, ¿ya? Y vamos a apretar con alto ejercicio. Por cierto, ya, pues, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a clasificar los organismos según el modo de obtención de energía y nutrientes, vamos a describir los niveles tróficos y vamos a interpretar cadenas y tramas alimentarias. Las pirámides, ¿ya? Si no llegamos a las tramas no me complica, porque vuelvo a repetir, aquí ya tenemos mucho tiempo todavía, ¿ya? Si no llegamos a las tramas no es problema, aunque están muy relacionadas con las cadenas, ¿ya? Ahora, las pirámides, esas sí las vamos a dejar para de vuelta, por así decirlo, del 18, cuando ya tengamos la próxima clase, ¿ya? Eso es como una clase aparte, porque hay varias cosas que también hay que saber relacionar, ¿ya? Pero también se cuelgan de la información que vamos a ver hoy día. A ver, concepto básico, y aquí yo no sé si lo han visto en química, en física, no sé si lo ven en química o en física, ahí me declaro ignorante, supongo que en química, supongo, ¿ya? ¿Qué es ese concepto que está ahí? Pues? Yo creo que lo vieron, ya creo, no estoy 100% seguro, o lo van a ver, también es posible, ¿ya? El famoso concepto de la termodinámica y los equilibrios, y los sistemas en equilibrio, y normalmente la gran mayoría de los sistemas buscan ese equilibrio, ¿ya? Aquí, en física, ya, perfecto. En física lo ven. Y estos sistemas, ya ahí, lógicamente, el profe tiene que haberlo pasado sí o sí ahí con toda su intensidad. Y lo más seguro es que con el profe Cristian hayan visto ya estas leyes de la termodinámica, quizás él profundizó en más leyes, ¿ya? Pero yo en biología le voy a robar dos leyes. Se las vamos a robar. La primera ley y la segunda ley. Y aquí, ojo, porque aquí es donde esta cuestión se pone media filosófica, que es lo que le está gustando mucho al Dembra este último tiempo con la PAES, ¿ya? Esta cosa de sobrepensar un poco algunos conceptos, ¿ya? Antiguamente la PSU era súper práctica, por así decirlo. Ustedes me aprendían de memoria los contenidos, los vomitaban en la prueba y siguiente. ¿Ya? No tenía más vuelta que eso. Si tenían buena memoria, salvados. Si tenían mala memoria, pucha, ahí había que echar a quemarse las pestañas estudiando, ¿ya? Y eso también, en cierta forma, es desventaja, porque no todos tienen buena memoria. Yo, por ejemplo, tengo una memoria, pero horrible. Ya tengo muy mala memoria. Mi señora siempre me dice, no me estáis escuchando. Y sí la escuché, pero se me olvidó lo que me dijo. Entonces, no es que uno no las quiera escuchar, ya por si acaso. No es eso. Es que se me olvidan las cosas. Pues tengo más la memoria, más encima, más viejo, pero y entonces vamos a tratar de abordarlo cómo creo yo que podría entrar esto, tanto para el común, que es materia común, como también para el electivo, ahí donde ahí se profundiza un poquito más. Entonces yo al profe Cristian le vamos a robar la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, y aquí dato, por si acaso. La primera ley de la termodinámica yo creo que la manejan, dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía, ¿ya? Y ojo, esta es pregunta de Henry, ya como creo yo que lo van a preguntar. ¿En qué fenómeno biológico, ecosistémico, colóquenle ahí el epíteto que ustedes quieran, la primera ley se aplica? Y ahí viene el set de alternativas. Y ustedes tienen que tratar de recordar que la primera ley se aplica de forma íntegra, pero íntegra por completo. Vamos a buscar un cuadro de texto, se lo vamos a dar aquí. La primera ley se aplica directamente en la fotosíntesis. Y esto es lo que nosotros, lo que el biólogo es el que tiene que recordar esto. Vamos a usar ahí, voy a copiar y pegar la misma flechita, se la vamos a colocar aquí. Fotosíntesis, perfecto. Ahí sí. No lo vean porque lo estoy ajustando, pero ya lo termino de ajustar y ahí lo van a poder ver. Ahí está, de hecho ya ven fotosíntesis. Eso ahí. Ahí vamos a dejar esto, ahí sí. ¿Ya? Entonces, la primera ley de la termodinámica se aplica directamente en la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la energía lumínica, la energía del sol, se está transformando en energía orgánica, en ATP, en NADPH y después en glucosa. Esa transformación se evidencia o se sustenta en cierta forma en esta primera ley de la termodinámica. Es la primera ley la que sostiene el proceso fotosintético. Ojo,
Porque yo creo que el DEMRE lo va a preguntar por ahí, y por ahí podría meter una pregunta, ¿ya? Así que traten de recordar que la primera ley es la que técnicamente está sosteniendo el proceso fotosintético como tal. Y la segunda ley, ya dice, parte de la energía, y este es un problema, por cierto, parte de la energía disponible, que puede ser generada por la fotosíntesis, por ejemplo, se transforma en forma de calor al pasar de una forma a otra, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí se sale un poquito más adicional ahí arriba, y cuando se transforma en forma de calor, se pierde, se disipa en forma de calor, y no es aprovechable, se perdió, es energía que se va a perder. Entonces, muy simple, cuando un conejo va a comer pastito, el sol, o sea, la energía solar que para el pastito es prácticamente infinita, que prácticamente no existe energía infinita, pero para una hojita de pasto, la cantidad enorme de fisiones nucleares que está ocurriendo en el sol es como si fuera infinita. ¿Ya? El pastito transforma esa energía lumínica en energía orgánica para él crecer, desarrollar su estructura de la única hoja que tiene, guardar reservas en su raíz porque también las tiene. Y viene el conejo y se lo come. Pues. Y él aprovecha esa energía, pero no aprovecha la totalidad. Aprovecha un porcentaje, de hecho, muy poquito, que es solamente lo que quedaba disponible de la energía que él no usó para mantenerse vivo, el pasto vivo. ¿Ya? Entonces, por eso es que el conejo come mucho pasto durante el día, durante toda su vida, ¿ya? Porque no es capaz de aprovechar toda la energía y se le está escapando. Y mucha de esa energía se está perdiendo. Y el conejo, a su vez, para mantenerse vivo, también pierde energía cuando va al baño, cuando corre, cuando ve un zorro que se lo quiere comer y tiene que partir corriendo para sobrevivir. Ahí hay una enorme pérdida energética para reproducirse, porque los conejos, pucha que se reproducen, también pierden energía. De hecho, el sistema reproductor es uno de los sistemas que más energía pierden, junto con el muscular y el nervioso. Son los que prácticamente mantienen el sistema vivo, al ser vivo, pero también pierden mucha energía. ¿Ya? Entonces, la segunda ley, ojo, y aquí viene el dato, la segunda ley de la termodinámica, y la vamos a anotar aquí, vamos a usar el mismo cuadro de texto de la fotosíntesis, ando reciclando hoy día, modo reciclaje, sostiene, la vamos a anotar ahí, o se puede justificar en las cadenas, que es lo que vamos a ver hoy, alimentarias. Las cadenas alimentarias se justifican en la segunda ley de la termodinámica. Vamos a copiar y pegar aquí la flecha. Ustedes se les apaga, pero yo lo veo mientras lo termino de editar. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Las cadenas alimentarias se sostienen en la segunda ley, siendo que la fotosíntesis se sostiene en la primera. Y por eso es que la fotosíntesis es la base de todas las cadenas alimentarias y tróficas que existen en el ecosistema. ¿Ya? Ojo con eso. Explican bueno, la ley de la termodinámica explica las transferencias de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Ah, ya, si hablan de trabajo, ahora entiendo por qué la Catalina dice que lo ven más en física. Porque trabajo lo ven en física. ¿Ya? Eso sí que sí. Los sistemas pueden ser físicos o, y ahí está nosotros, biológicos. Puede ser un organismo, puede ser una población, pero más bonito, todo esto se va a explicar de mejor forma a nivel de ecosistema. Ya recuerden que organismo, población, comunidad, ecosistema. Ecosistema es como lo más complejo de todo. ¿Ya? Y como es un sistema ecológico, ¿ya? Me corrió la raya, es ecológico el sistema, la termodinámica aplica estas definiciones en ese sistema. ¿Ya? Eso, pues. Eso. No los quiero complicar con tanta cosa filosófica, pero vuelvo a repetir, el DEMRE últimamente se está poniendo bien filosófico con los ejercicios. Entonces, quiero abordar todos los frentes posibles, ¿ya? Todas las posibilidades. Ahora vamos a pasar materia, que es lo que les gusta tanto a ustedes. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta materia que es media hippie? Sí, es media hippie, pero es bonita, muy bonita las cadenas alimentarias. ¿Y cómo están relacionadas con la fotosíntesis? Ya, ahora la vamos a ver al tiro. ¿Dudas? No, profe, ninguno.
Ya, la Catalina dijo que ninguna. ¿Y el pueblo? ¿Nadie más? ¿No? ¿Vamos a la otra No, entonces? por lo menos aquí no. Ya, perfecto. Vamos entonces con las cadenas. No le damos más vuelta. Cadenas alimentarias. Ahí tenemos cadenas. Bueno, ahí yo hago mis anotaciones que ya se me escaparon para variar. Es que no las animo, pues ese es el problema. Tengo que aplicarle una animación. Los niveles tróficos. Las cadenas se establecen o se ordenan en niveles tróficos. ¿Ya? Existen en realidad dos niveles tróficos básicos, que de hecho ahí ya lo están viendo. ¿Ya? Los autótrofos, ¿dónde está mi mouse? Ya lo perdí, ahí está. Los autótrofos, que son estos de acá. Los autótrofos son los organismos que generan su propia materia orgánica. ¿Ya? Ellos son los que sustentan toda la cadena alimentaria. ¿Ya? Al generar su propia materia orgánica, esta materia puede ser o puede provenir, la pueden generar con energía lumínica, y ese organismo sería un fotosintetizador. ¿Ya? Los conocemos, los vimos ya. Y hay otros autótrofos, y aquí es donde la cosa se empieza a profundizar, ¿ya? Típico de la biología. Aparecen otros organismos que se llaman quimiosintéticos. ¿Ya? Fotosintéticos generan su materia con luz, su materia orgánica, y los quimiosintéticos, que son muy poquitos, por cierto, ¿ya? O muy poco estudiados en realidad, porque poder acceder a ellos es medio difícil. ¿Ya? Y los quimiosintéticos que generan materia orgánica con pequeñas moléculas, ya que muchas veces son inorgánicas, y con eso consiguen estructurar materia orgánica, ¿ya? Y usando otra fuente de energía, como por ejemplo la energía geotérmica o geotermal. Son contadísimos. Normalmente los quimiosintéticos son bacterias, ¿ya? Y son bacterias que viven en volcanes submarinos. Entonces, llegar hasta allá abajo y sin morir quemado por la acción volcánica es muy difícil, ¿ya? Normalmente reducen azufre. Y el azufre es uno de los átomos, ¿ya?, que encontramos particularmente en las proteínas, y las principales cadenas proteicas tienen que tener azufre para estabilizarse. ¿Ya? Entonces, por eso es que reduciendo azufre pueden subsistir sin ningún problema. ¿Ya? Son autótrofos igual. Eso quiere decir que los fotosintéticos, los organismos fotosintetizadores, que son los que conocemos nosotros, tanto del mar, perdón, como los de la tierra, no son los únicos autótrofos. Ojo con eso, porque vuelvo a repetir el de Rice de que le gusta ponerse espeso con algunas definiciones. Por eso profundicé harto con los quimiosintéticos. ¿Ya? Fotosintético, dejémoslo en el 90%, y un 10% de organismos quimiosintetizadores. ¿Ya? Y los otros son los heterótrofos. Y los heterótrofos comen. Así de simple. Ellos comen. ¿Qué comen? Ya, ese es otro verso. Pero ellos se tienen que comer a un ser vivo para poder sobrevivir. Y normalmente consumen, y ahí sí, consumen organismos autótrofos fotosintéticos. ¿Ya? Es raro que coman quimiosintéticos porque si me como una bacteria voy a andar muerto de hambre. Entonces es muy difícil, ¿ya?, que con una pura bacteria, con un grupo de bacterias que consuma, me vaya a sentir satisfecho. Cualquier ser vivo, ya, probablemente tenga que consumir harto más. ¿Ya? Esos son los heterótrofos. Entonces, vamos a ir ahora a la proyección. Ahora sí, ahí están los productores, ahí están los autótrofos, ahí calzan. ¿Ya? Ellos producen su materia orgánica, cumplen con la primera ley de la termodinámica, y por eso son el primer nivel trófico. Primera ley, primer nivel. Así lo asociaba yo. ¿Ya? Y después tenemos los consumidores. Y los consumidores son estos organismos, vuelvo a repetir ahí, heterótrofos. Ahí están los heterótrofos. Ya tienen que consumir a otro ser vivo. Y los consumidores hay de distintos sabores. Bueno, ahí ya se ven algunos del spoiler de la no animación. Y ahí tenemos los consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores, perdón, secundarios. Está bien, pues secundario y consumidor terciario. Miren, caí en la confusión. ¿Ya? Y aquí venía lo que tenía que acotar. No se confundan. A mí me pasaba. ¿Ya? A mí me pasaba cuando estaba estudiando para la PA. Decía consumidor primario, primer nivel trófico. Claro, porque como es primario, es primer nivel trófico. No, po. Y ahí me llegó el palmazo mi mamá, que me encima es profe de biología, me llegó el solo chancletazo. El consumidor primario
es el segundo nivel trófico. ¿Por qué? Le dije yo. Porque el productor es el primero. El organismo que hace fotosíntesis es la base de la cadena trófica. Por lo tanto, él es el primer nivel de la alimentación general. ¿Ya? El primero en comer, en realidad, es el segundo nivel trófico. Y esos organismos nosotros los conocemos, y ahí está muy bien definido. Por eso es mi acotación, los herbívoros. Un herbívoro es el segundo nivel trófico, también conocido como consumidor primario, para que no se confunda. ¿Ya? El consumidor secundario, conocido como tercer nivel trófico, aquí como que se desplaza el número, por así decirlo. ¿Ya? Estos son organismos que fisiológicamente ya están preparados para consumir carne. ¿Ya? Pero todavía quedan vestigios probablemente de un proceso evolutivo en el que ellos eran o fueron herbívoros, ¿no? O sus ancestros por lo menos lo fueron. ¿Ya? Entonces, muchas veces se definen estos organismos como individuos omnívoros. ¿No? Tienen que haber escuchado el término omnívoro. ¿Ya? Se lo escribo al tiro para que no se me enreden. Voy a poner un cuadrito de texto. Ahí al ladito es terciario. Pero no ahí, aquí, pues en el omni, en latín, es todo. ¿Ya? Omnipoderoso. ¿Ya? Todopoderoso. ¿Ya? Omnisciente, que siente todo. ¿Ya? Omnipresente, entonces son puros términos bíblicos, que está en todas partes. ¿Ya? Pues ya sin referencia a Dios normalmente. Omnívoro. ¿Ya? Es aquel que come de todo. Vamos a colocarlo entre paréntesis porque si no, nos podríamos enredar. ¿Ya? Y normalmente, no todos, pero es un muy buen ejemplo de consumidor secundario. ¿Ya? Precisamente por eso es que le dije que está muy relacionado con otros contenidos que quizás ya se vieron o se ven en el electivo. ¿Ya? Es porque probablemente producto de su línea evolutiva, de su linaje evolutivo, él no se ha especializado en un 100% en comer carne, como que recién la descubrió. ¿Ya? Y como recién la descubrió, todavía le queda harto tiempo a ver si se adapta o no a ese proceso fisiológico. De hecho, tampoco lo aprovechan en un 100%. Ahí es donde probablemente calcemos nosotros. Ya nosotros tenemos unos ancestros comunes que eran herbívoros absolutistas, o sea, lo único que comían eran frutas y algunos vegetales y para contar. Y para disminuir la competencia, o porque se piensa en realidad porque las frutas empezaron a escasear, producto de la glaciación, ¿ya? Empezamos a consumir carne y empezamos a cazar. Ahí de ahí vienen las famosas épocas en que fuimos cazadores. ¿Ya? Y eso fue durante la última glaciación, porque nos tocó vivirla, por cierto, como especie, pues no nosotros. Nos estamos metiendo ahí en el carro los ganadores. Y el consumidor terciario, ya cuarto nivel trófico, por cierto, y normalmente hasta ahí llegamos. ¿Ya? Es muy difícil que haya un quinto nivel. Si llegara a existir un consumidor cuaternario, un quinto nivel trófico, estamos hablando de un animal que, a empezar, anda muerto de hambre, a empezar, ya porque dispone de muy poquita energía, probablemente tenga que comer muchas cosas para poder mantenerse vivo, muy poquitos en número, pero muy pocos, ya casi en la línea de la extinción o de la preextinción, pero con una fisiología que es, pero muy, muy dedicada a tratar de aprovechar la poca energía de la que disponen. ¿Ya? Y eso se cuelga un poco para los consumidores terciarios cuarto nivel trófico. Son especies que evolucionaron para cazar y son altos cazadores, son muy buenos, son especialistas en la caza. Probablemente una presa no se les vaya. Saben cazar en grupo, ¿ya? Para poder aprovechar en cierta forma esta ventaja que tienen. ¿Ya? Y que, vuelvo a repetir, tienen estructuras fisiológicas, evolutivas, adaptaciones, como se conoce, adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas que les permiten cazar casi con un grado de efectividad total. ¿Ya? Y ahí está el muy buen ejemplo chileno del puma. ¿Ya? La otra vez salió un video, como 2, 3 semanas atrás. Pusieron cámaras ahora en los parques nacionales, pues, las reservas nacionales. ¿Ya? Y como las cámaras están baratas, las pusieron. Es fácil ahora conectarlas porque las conectáis con una red Wi-Fi, ya sin tener que generar un impacto con cable o cuestiones de invadir el ecosistema. Es bastante más cómodo. ¿Ya? Eh, y ahora es más fácil captar a los animales cazando, pues y ahí captaron, sacaron, no sé si lo vieron, en las redes sociales se veía ahí
dos pumas creo que eran, que estaban cazando justamente una llama, ¿ya? Y uno no puede intervenir, ¿ya? Por más pena que le dé la llama, no se puede intervenir. No sé si han visto esos documentales del National Geographic, o que a veces pasan en Animal Planet o en el History Channel cuando valía la pena. eh, Se veían a los animales o muertos de hambre, casi muriendo o muriéndose, y las personas que están grabando ese documental no pueden hacer nada, no pueden intervenir, ¿ya? Porque es el mundo natural. Ya ellos ya lo están interviniendo al grabarlo, ¿ya? Entonces pasan a ser solo meros espectadores. ¿Qué dice el Bastián? Profe, en estricto rigor, los seres que comen insectos son consumidores terciarios, están derechamente o entran derechamente a ser carnívoros. Depende, ya depende del organismo, como las avispas, por ejemplo, que ellas son omnívoras. Ya, las avispas pueden matar otros insectos para vivir, ya para disminuir la competencia, pero se comen el cuerpo. Entonces, igual se considera un consumo. ¿Ya? Y pueden también consumir productos de origen vegetal. ¿Ya? La definición de, o si es herbívoro, omnívoro, carnívoro, es de dónde proviene el alimento que están obteniendo. Si es de origen vegetal, es de origen animal o es la mezcla de ambos. ¿Ya? Eso. La gran mayoría de los insectos, la gran mayoría, son herbívoros, por cierto. ¿Ya? Pero como los insectos tienen etapas, por cierto, etapas larvales, etapas pupa, etapas adultos, a veces tienen etapas adicionales a los adultos, dos etapas adultos. ¿Ya? Entonces, muchas veces en la etapa larval son herbívoros, pero la etapa adulta es carnívoro. ¿Ya? Entonces ahí cambia un poco porque la estructura del insecto como tal es compleja. ¿Ya? No como los arácnidos, porque uno con los arácnidos sabe a qué atenerse. Estos comen carne, son todos la gran mayoría carnívoros. ¿Ya? De hecho, son muy pocas las arañas que son herbívoras. Sí, hay arañas herbívoras, ¿ya? Pero son muy poquitas. Muy poquitas. Y uno las cacha al tiro porque tienen colores que parecen una flor. O directamente son de color verde, como los pulgones, por ejemplo. ¿Ya? El cambio de los insectos no. ¿Ya? Y ahí vuelvo a repetir, y ahí, ojo que ahí viene otro que se me está escapando abajo, ¿ya? Otra definición que es el detritívoro, y ahí también calza un número de insectos bastante considerable. Y ahí lo vamos a definir al tiro. ¿Ya? Pero Esos son los descomponedores. claro, justamente, esos son los descomponedores. Lo mismo pasa con los carroñeros, ya, pero el carroñero, ojo, el carroñero es carnívoro como tal. ¿Ya? La diferencia o el concepto carroña es una presa muerta. Eso es la carroña. ¿Ya? No necesariamente en descomposición. ¿Ya? Es una presa muerta. Y el animal carroñero es un animal sumamente estratégico. ¿Ya? ¿Por qué? O los carroñeros en general son sumamente estratégicos. Porque no pierden energía en cazar. Porque el acto de cazar es una pérdida energética. ¿Ya? Paréntesis, esto es nada que ver. Antiguamente, antiguamente cuando entraba el sistema digestivo en la PSU, yo me acuerdo que lo pasaba, pero muy poquito porque casi no entraba. Nosotros, nuestro sistema digestivo comienza con la deglución, ya el acto de tragar, ya la ingesta, en resumidas cuentas. Pero para los otros animales, el acto digestivo no comienza en la ingesta, comienza en la caza y captura. Entonces yo tengo caza y captura del alimento, ingesta, deglución, digestión, excreción. Esas son las etapas fisiológicas del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque la energía que genera el sistema digestivo tiene que compensar la energía que se pierde en la caza y captura. Por eso ustedes pueden ver que el puma, por ejemplo, no es gordito, porque pobrecito tiene que correr un montón para poder comer. Y si se le escapa la presa, chuta, es más hambre. Entonces no le conviene perder la presa. Por eso es que evolucionó a estructuras que generen mucho daño, para que él pierda poca energía y obtenga un porcentaje más o menos considerable. ¿Ya? Nosotros no, y por eso es que subimos de peso, porque no perdemos energía en casi captura. Ah, ahí está. Y el carroñero no pierde esa energía. El carroñero espera. ¿Ya? Un animal estratégico, espera, puede estar solo, puede estar en grupo, como los buitres que normalmente andan entre dos o solo, no como las hienas, por ejemplo, que ellas literalmente esperan en grupo a que los leones u otro animal termine de comer, incluso hasta los corren y se quedan con la presa ya capturada. ¿Ya? Y a veces el león no alcanza, la leona no alcanza ni a comer, porque el león no caza, tiene que andar muy muerto de hambre a cazar. ¿Ya? Normalmente deja que la leona lo haga, ¿ya? Un sinvergüenza, un mantenido.
Eh, eso, po, ese es el carroñero. Entonces, ojo, un carroñero no es un descomponedor, ¿ya? No se define como tal. No así como dijo la Catalina, que el detritívoro. El detritívoro es el descomponedor. Y ahí hay un grupo de insectos también bien considerable, ¿eh? No menor por cierto. Ya, pues, entonces los insectos, volviendo a lo que me había preguntado, el bastián, hay insectos herbívoros, hay insectos omnívoros también, ¿ya? Y hay insectos carnívoros. Lo que pasa es que, me acuerdo hace años atrás, cuando cáchense, se me va a volver a caer el carnet. Estaba haciendo clases, estábamos viendo esta misma materia, y un chico me preguntó si nosotros éramos más que los insectos en número. Y yo le dije, mira, muy simple, en ese tiempo estaba de moda el juego de las plantas versus los zombies, el plantas versus zombies, el primero, ¿no? Son como tres, creo. Y yo jugué el primero, por cierto. Y yo le dije, no se preocupen, porque si llegara a ocurrir eso, las plantas superan en número a los animales, pero 1000 a 1 me quedo corto. Estaríamos hablando de 1 millón a 1 probablemente. Si ustedes miran por la ventana, lo más seguro es que se encuentren, por muy urbanizada que esté esa zona, se van a encontrar con una planta. ¿Ya? A ese nivel. Las plantas nos superan por muchísimo. Si alguien nos tuviera que defender en esta guerra, serían los insectos, porque son los únicos que en número podrían diezmar la población de vegetales. Los vertebrados no hacemos ni el 10, cáchense, ni el 10% del total de insectos. Lo que pasa es que de los insectos nosotros conocemos muy poquitos. Ese es el tema. ¿Ya? Y hay incluso insectos, estoy como el chavo del 8, insectos microscópicos, ¿ya? Y arañas microscópicas. De hecho, la otra vez estaba viendo me llegó una colega que siempre publica cuestiones de biología, y ella publicó justamente una arañita que la tenía en una cápsula Petri, ¿ya? Porque era microscópica, no se veía a simple vista. Había que forzosamente verla con el microscopio con el segundo objetivo de aumento, ¿ya? No con el primero, de hecho. O sea, era bastante chica, por 10, por 100 en realidad había que ver, ¿ya? Así que los insectos son muy variados, muy, muy variados. Ellos son solo un ecosistema. Por eso es que es criminal. No sé, me han visto mi faceta ecológica o ecoterrorista. Es criminal eliminar un bosque. Porque uno ve los árboles que se cayeron o que se incendiaron, ya un incendio de un bosque, pero no ve la cantidad, la enorme cantidad de insectos que se perdieron, que son parte vital del ecosistema. Claro, pueden recuperar el número rápido porque se reproducen rápido, por eso es su éxito, ¿ya? Pero pero la diversidad se pierde. Así que ahí, lamentablemente, es algo que es, pero muy, 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 muy grave la pérdida de un bosque, por ejemplo, o de una zona boscosa, no necesariamente un bosque entero. ¿Ya? Y lo último, ahí sí, perdón, ya perdí el mouse. Tuve mucho rato hablando, ese fue el problema. Ahí sí. Ahí están los descomponedores. Y ahí aparecen perdón, estos organismos que se definen como detritívoros. ¿Ya? El detritus, en latín, detritus es descomposición. Y ese cuerpo se está descomponiendo. ¿Ya? Un cuerpo en descomposición, ni los buitres lo agarran, ¿ya? Ni las hienas se lo comen, ¿ya? Porque está en descomposición. Esa carne y comerla no les va a significar nada. El aporte energético es nulo. Y en realidad los descomponedores aprovechan muy poquita energía. Lo que hace el descomponedor es volver la materia orgánica a un estado muy simple para que otro organismo la pueda aprovechar. Eso es lo que hace el descomponedor. Y de hecho ahí están las tijeretas, los chanchitos de tierra, algunos insectos. El chanchito de tierra no es un insecto, por si acaso, es un isópodo, por si acaso. ¿Ya? Hay algunos peces que también son descomponedores, por cierto, muy chiquititos, sí. Plancton, que también es descomponedor, no todo, porque el plancton es un conjunto. No se queden con esa imagen del plancton de Bob Esponja, que es una especie chiquitita de color verde. No, el plancton se divide en dos Los tipos. hongos también, ¿Qué cosa? los hongos también son descomponedores. Los hongos también son descomponedores. Pues. No todos, ya no todos, porque el reino fungi es súper variado, ¿ya? Pero sí un porcentaje, por lo menos un 35, un 40% de los hongos, sí. ¿Ya? Poquito menos de la mitad. ¿Ya? Lo que les decía del plancton, hay plancton que es carroña, o sea, no carroña, hay plancton que es detritívoro. ¿Ya? El plancton se divide en dos grupos, el plancton vegetal y el plancton animal.
¿ya? El plancton es todo organismo que no es capaz de nadar solo y la ola lo arrastra. Así de simple. Es un concepto que se llama libre natante. Un pez es libre natante, porque él mueve su colita y se mueve por donde quiere, y rompe la fuerza de la ola. ¿Ya? Nosotros podríamos definirnos como libre natantes también, un delfín, un animal grande, etc. Pero un animalito microscópico, la ola se mueve y lo arrastra, por muchas estructuras que tenga, para poder resistir esa fuerza, no la va a poder romper. Ese es el plancton. Y hay plancton animal y plancton vegetal. ¿Ya? Esta organización se centra en cómo la energía fluye, esta que tenemos aquí, ¿ya? Cómo la energía fluye hasta los consumidores. Ojo, la energía fluye siempre desde el productor, siempre de forma unidireccional, en un único sentido, ¿ya? Desde los productores hacia los consumidores. ¿Por qué el descomponedor no fluye energía hacia el descomponedor? Muy simple, porque el descomponedor descompone, el nombre lo dice, descompone productores muertos, consumidores primarios muertos, consumidores secundarios muertos, consumidores terciarios muertos. Descompone en todo nivel, sin excepción. Entonces, vuelvo a repetir, él aprovecha muy poca energía, ¿ya? Un 0, que prácticamente 0.00001% de energía, y la materia la transforma. Esa es la clave de un descomponedor, transformar materia más que energía. ¿Ya? Entonces el descomponer es clave, porque las transformaciones de materia también son parte de este sistema. Sin la transformación de materia, tendría que estar creando materia eternamente. Y sabemos que la materia, igual que la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso lo hace un detritivor. Eso, por. Esa era toda la verborrea de la clase del día de hoy, por cierto. ¿Alguna consulta? Antes de pasar a hacer unos 2 ejercicios como mínimo. Tengo un montón de esto porque todos los ejercicios son prácticamente iguales. ¿Qué dice el pueblo? ¿Alguna consulta? No, profe, yo ninguna al menos. La Catalina dice que ninguna. Bastián, Ángel. No, a ver, si tengo una pregunta. Dele nomás entonces. Si los descomponedores, si se supone que no aprovechan como la materia, la energía que ellos Aprovechan, pero descomponen, muy poquito. ya, y eso les significa, es como significativo para ellos, o sea, ¿vale la pena para ellos hacer todo eso para obtener tan poquita energía? Sí, vale la pena porque ellos, si te das cuenta, el descomponedor es un organismo que fisiológicamente es muy simple. Entonces se conforma con poquito. No necesita un gran monto. Imagínate el puma, el tamaño necesita forzosamente ingerir mucha materia. ¿Ya? Y ese es el problema, po. Él está obligado a cazar porque siempre va a estar en deuda. Por eso es que tú no ves pumas gordos, pues ves pumas que están probablemente, que se le ven las costillas, andan muertos de hambre y siempre con esta intención de cazar, porque siempre le está faltando energía disponible. ¿Ya? A diferencia del gato que tengo aquí en la casa, que es un sinvergüenza, que se lo come todo, ¿ya? Y que él que juega a cazar, ¿ya? Pero en realidad dispone de comida prácticamente ilimitada para él, claro, a costa de mi bolsillo. ¿Ya? Pero lógicamente, en ese caso, él obtiene energía suficiente para mantenerse vivo. Y el descomponedor, lo mismo. Obtiene energía suficiente y es muy poquita la que necesita porque fisiológicamente evolucionó para eso. Ahí me meto en un tema que es más evolutivo. Probablemente el descomponedor en alguna parte de la evolución, de su evolución, fue un herbívoro, fue un carnívoro, fue un omnívoro. ¿Ya? Puede haber sido, o un fotosintetizador también puede haber sido. Pero por algún motivo fue obligado a cambiar esa función, porque su fisiología se fue haciendo más sencilla, más simple, y trataba también de evitar la competencia, que esa es una gran fuerza evolutiva, el evitar la competencia. Yo cambio, dejo de consumir algo en el reino animal, o en el reino, en el ecosistema en realidad, porque hay mucha competencia. Digo, ya sí, eso ya no vale la pena comer eso porque todos se lo están comiendo, una cosa así. Entonces cambio mi función. En las moscas se ve mucho, por cierto. Y ahí las moscas pasan precisamente a ser descomponedores. Entonces el animal, o sea, o el organismo descomponedor probablemente fue un organismo que tenía otra función,
pero para evitar la competencia empezó a simplificar su sistema fisiológico y prefirió descomponer que consumir de forma directa. Que otro haga la pega inicial y yo me quedo con los restos. Una cosa así. ¿Ya? Y sí, sí le vale, sí le sirve, en resumidas cuentas. Tocó ser trabajador. Claro, claro, una cosa así, tal cual, tal cual. ¿Qué onda más? Consulta. No, profe, por el momento yo ninguna más. Ninguna. Bastián, en una cadena alimentaria, ¿qué organismo tiene mayor prioridad? ¿Prioridad en qué sentido? ¿En consumo? ¿Prioridad de consumo o prioridad biológica? De mantenerse vivo. Ambos, ya. Vivo, el fotosintetizador. El fotosintetizador, el productor, en resumidas cuentas, no se te puede ir. Porque si se te va el productor, no tenía energía. No hay quien genere energía. Y se cae todo el resto. ¿Ya? Tendrían que forzosamente cambiar, de evolucionar, ya en resumidas cuentas. Y la evolución como que no es muy simpática. Entonces, si el productor siempre tiene que estar vivo. ¿Ya? Y en prioridad de consumo, el consumidor primario. Ya el consumidor primario es el que siempre debe tener también prioridad de consumo para que los otros consumidores puedan disponer de energía o puedan tener energía disponible. ¿Ya? Porque si se te cae el primario, pues te quedó el secundario y el terciario, genera ese desequilibrio del ecosistema en el que uno va a aumentar en desmedro del otro y al final esto se va a terminar transformando en un terreno vacío, en un peladero con piedra. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista biológico, el productor es obligatorio. Sin productor aquí no se forma ecosistema. Así de tajante es. ¿Ya? Y no se sostiene tampoco. ¿Ya? Y el consumidor primario es aquel que, como es capaz de comer primero, le va a entregar energía a todo el resto. ¿Ya? Entonces él también fisiológicamente o funcionalmente es también uno de los más importantes. ¿Ya? Eso, pues. ¿Vemos un ejercicio? Uno aunque sea. Sí, yo creo que sí lo pueden sacar. Estos son típicos ejercicios del DEMRE. La gran mayoría de los ejercicios del DEMRE son muy parecidos. ¿Ya? Jueguen. Este es de ustedes. Aquí hay que imaginar un poco, pero yo creo que lo hace. Ah, algo que se me escapó. Las flechas representan un traspaso energético. Eso quiere decir que antes de ver el ejercicio, ni siquiera lo leí yo. Esta B corta o V, como le llaman los entendidos, este que está aquí, este organismo que está acá, le está pasando energía a W, a X y a Y. Quiere decir que cuando ocurre el traspaso, W se está comiendo a B corta, X se está comiendo a B corta, Y se está comiendo a B corta. Por eso es que le traspasa su energía. No significa que B corta se come a W, X, Y, por si acaso. Ya, por si acaso. Ya, así que ahí se las dejo. Juega ahí, la Catalina le mandó la respuesta, el tiro nomás. Vamos. Igual creo que la D. Y al Ángel también dice la D. Sería el puro Bastián. Y el Bastián también piensa que la D. Perfecto, vamos. El siguiente esquema representa una cadena trófica, perfecto, constituida por 3 niveles, ya lo dice. Ya no me puedo salir de ahí. 3 niveles, no 2, no 1, 3, tampoco 4. Y compuesta de especies que habitan en un ecosistema terrestre, lo que a mí me facilita mucho el verso, ya porque los ecosistemas marinos son un cuento aparte. Solo vamos a ver cuando veamos las pirámides en 2 semanas más, ya cuando volvamos de las vacaciones el 18, por así decirlo, nos vamos a dar cuenta de que los ecosistemas marinos se comportan de una forma bien específica, son bien especiales. ¿Ya? Al respecto, ¿cuál de los siguientes tipos de organismos correspondería a la especie que está acá arriba? Es esta la que no sabemos qué es. ¿Ya? A ver, ya aquí ya se me fue un spoiler ya en algo. Si B corta le está pasando energía a W, a X y a Y, ¿ya? B corta lo más seguro es que sea el productor. Productor. ¿Cómo saberlo? Muy simple. Un organismo que es productor, o un organismo que hace fotosíntesis también, siempre va a pasar flechas. Siempre salen flechas de él. Flechas de traspaso energético, porque se lo están comiendo. Pero jamás va a ingresar una flecha hacia él. Nunca va a entrar una flecha, porque significaría que esa planta se está comiendo a alguien.
Y eso no ocurre, ¿no? Ni en el Planta versus Zombie que el juego tampoco ocurre. ¿Ya? Entonces las plantas son pura buena onda. ¿Ya? Las plantas jamás reciben flechas. Por ejemplo, aquí la confusión sería decir que X es productor. Claro, porque X le está pasando flechita W, le está pasando flechita Z, pero X está recibiendo una flecha. Por lo tanto, X no puede ser productor. Así de sencillo. ¿Ya? Los productores solo dan energía, traspasan flechas al resto, pero ellos no reciben ninguna. ¿Ya? Profe, ¿y las plantas carnívoras? Ya, perfecto, ese es muy buen dato. ¿Ya? Y el Bastián también quería preguntar las plantas carnívoras. Lo que pasa con las plantas carnívoras, ya por cierto, las plantas carnívoras hacen fotosíntesis, por eso son verdes. Tienen clorofila como todas las plantas de este hermoso planeta Tierra, como les había dicho yo antes previamente. Lo que pasa es que la planta carnívora, al igual que nosotros, ¿ya? Generan bacterias, ¿ya? En el tegumento, en la piel, ¿ya? En esta parte que es la que se va a cerrar o la que hay algunas que parecen como un vaso, ¿ya? En donde ahí adentro están las bacterias. ¿Ya? Y estas bacterias generan olor para llamar a algunos bichitos, descomponedores, y entran y ellos las pueden atrapar. Cuando las atrapan, las bacterias, es como ellas viven como en mutualismo con estas bacterias. Estas bacterias facilitan los procesos de descomposición. ¿Ya? Adicionalmente, la planta puede tener sus propios ácidos, sus propias secreciones que ayuden a que estas bacterias hagan la pega. Las bacterias son descomponedores. Tienen un detritívoro junto con ella. Al descomponer la bacteria, ¿ya? Esos nutrientes que aprovecha la bacteria entrega a otros que la planta aprovecha de asimilar al tiro. Por eso es que las plantas carnívoras no tienen largas raíces, porque no necesitan sacar los nutrientes de la tierra, los sacan de las bacterias que tienen en la trampa con la que atraparon al bichito o a lo que se haya pasado por ahí. ¿Ya? Eso hace una planta carnívora. No es que se coma el bicho, lo atrapa para que las bacterias que tienen su estructura, ¿ya? En su piel, realicen el proceso de descomposición. Entonces la planta carnívora en sí es un ecosistema solo. ¿Ya? Por eso es que han vivido por años y son muy exitosas, por cierto, porque tienen su propio descomponedor. Y el productor, pese a que necesita de la energía solar, también necesita del descomponedor que le esté entregando materia en descomposición. Entonces tiene una fuente casi ilimitada de procesos descompositivos. ¿Qué mejor? O sea, la planta carnívora evolucionó de una forma tal que el proceso de descomposición ella misma lo facilita al atrapar al bicho. Eso hace. Eso, pues. Eso. Ya, pues. Entonces ustedes dicen que en la letra D, el D, perdón, el Z, ya perdí el mouse, este debería ser un carnívoro. ¿Cómo comprobarlo? Si aquí tengo un productor, ¿ya? X sería el que se come a B corta, este sería el consumidor primario, y quien se come a X sería un consumidor secundario. Normalmente los consumidores secundarios y terciarios, ya a partir de ahí, ya ustedes se pueden encontrar con un carnívoro. Ya puede ser un omnívoro, porque el omnívoro come carne igual. ¿Ya? Así que en cierta forma es un carnívoro no estricto. ¿Ya? Eso es un omnívoro. ¿Ya? W y Z serían secundarios. Ya, mira, W, ya, perfecto, excelente. W es, mira, en esta, considerando solo esta flecha, esta que está aquí, que estoy marcando, ya, esta que está aquí, aquí sería consumidor primario. Pero considerando la flecha que está acá y considerando esa flecha también, ya, W tiene dos funciones. Y esa es otra pregunta que suele hacer el DEMRE. Si aquí le hubieran preguntado, ¿quién es herbívoro y carnívoro a la vez? W habría sido la respuesta. Muy bien, excelente. Y Z, yo diría que Z es solo carnívoro, solo carnívoro. Ya no sería omnívoro, no cumpliría dos funciones, porque Z solo recibe alimento de X. ¿Ya? Eso quiere decir que solo se está comiendo a X. Eh, Miren, este es un ejemplo así de voladita mía, ¿no? W podría ser el pasto, ya pasto. Este podría ser un conejo y este podría ser un zorro. Mira, justo la Z de zorro. Hay como para darle imagen a esta cuestión. Y es una vaca. Creo yo que es un animal muy grande.
¿ya? Entonces, o W, igual podría ser un zorro. Este podría ser un Z ya, no un zorro. Vamos a cambiarlo. Es un puma. Entonces come conejo. Este es una vaca. Ya muy grande. Una vaca sola probablemente para un puma sea mucho. No se la pueda probablemente cazar. ¿Ya? Es demasiado grande. Pero el W podría ser un zorro, porque los zorros podrían comer algunas frutas, y ahí sería herbívoro, ¿ya? Y podría comer algo, a veces conejos cuando hay disponibles, y ahí sería carnívoro. Y ahí tendría estas dos funciones. Ahí sí, ahí tratamos de hacerlo ajustar. Pero efectivamente la respuesta, ustedes están en toda la razón en la letra D. Tenía otro, pero se lo voy a dejar para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a seguir con esto. Vamos a ver las pirámides alimentarias y las tramas tróficas. Ve que había harto para hablar hoy día. Y vuelvo a repetir, trato de quedarme un poco más con este contenido, que podía haberlo pasado mucho más rápido, porque yo creo que el DEMRE va a meter 1 o 2 ejercicios de esto. ¿Ya? Yo creo más tirado para 2 que para 1. Antiguamente era 1, sí o sí. ¿Ya? 1 mínimo. ¿Ya? Pues yo creo que como quitaron contenidos, ya van a tener que rellenar y van a tener que rellenar con esto. Y ahí es cuando es probable que la primera y la segunda ley de la termodinámica aparezcan en los ejercicios. No me extrañaría. ¿Eh? Bueno, ahí lo vamos a ver cuando sea el momento de la prueba, pero queda todavía. Eso, pues, chiquillos. Eso. La próxima semana, entonces, lo más seguro es que demos libre. Lo más seguro, ahí de todas formas, yo les voy a escribir ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Así que yo creo que nos vemos de vuelta el 18 con todo. Así que aprovechen de descansar, relájense. Ustedes son unos niños, así que no beben, coman harto y descansen, porque de vuelta vamos a estar haciendo ejercicios, muchos ejercicios. ¿Ya? Aviso al tiro. Y los que tenemos clases de electivos, mañana nos vemos en clases de electivos. Eso es inevitable, como dijo alguien por ahí. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No, profe? ¿No dice la Catalina? No por acá. El Ángel dice que no. Bastián, ¿alguna consulta, duda, queja, alcance? Todo está relacionado, por cierto. Ahí se dan cuenta que la física, la termodinámica o la química, como lo quieran ver. Yo me acuerdo de estudiar termodinámica cuando estaba en el colegio en química. ¿Ya? No, en ningún momento, solo más ejercicios. Sí, vamos a hacer muchos más ejercicios. Créanme que sí. ¿Ya? Yo me acuerdo de termodinámica en química. Por eso un tema enredo. Pero creo que ahora lo movieron, pues entonces que el DEMRE ha movido tanto esta cuestión también que uno ya no sabe qué atenerse. Lo mueve de un año a otro y después lo devuelve como estaba y después lo vuelve a cambiar. Bueno, nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Descansen, descansen, porque créanme que vamos a estar haciendo muchos ejercicios después. Nos vemos. Sheila. Chao, profe, que esté No, bien. profe. Chao, Bastián. Chao, Catalina. Chao, Ángel. Nos vemos mañana.